Conexiones en la Historia, el noticiero donde descubrimos cómo los grandes acontecimientos de la humanidad están entrelazados. Hoy viajaremos desde los cimientos del Imperio Romano hasta las tensiones de la Guerra Fría, porque aunque separados por los siglos, estos momentos comparten un mismo hilo: la lucha por el poder, el cambio y el destino de la humanidad. El día de hoy tenemos 2 entrevistas con conocedores del tema y un nuevo segmento de cuentos, donde vamos a ver la historia de la primera revolución industrial. La primera entrevistada es Noelia, una historiadora que lleva investigando la historia de la antigua Roma y la primera revolución industrial por más de 20 años. Bienvenida, Noelia, es un placer tenerla en el set de Conexiones con la Historia. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Noelia, si pensamos en Roma, solemos recordar emperadores y legiones, pero ¿cómo funcionaba realmente el poder en ese imperio? Roma fue un laboratorio político, pasó de ser una república donde los ciudadanos tenían cierta participación a un imperio gobernado por un solo hombre, el emperador. El Senado perdió fuerza y el pueblo era controlado con pan y circo, es decir, comida y espectáculos. ¿Y qué papel tuvo el pueblo en la caída del imperio? Un papel clave, la desigualdad creció. Las guerras civiles desgastaron al Estado y los campesinos y soldados comenzaron a perder confianza en sus líderes. El imperio cayó no solo por invasiones, sino también por la fractura interna entre los gobernantes y los gobernados. Me gustaría que hablemos sobre el arte romano, me parece un tema muy interesante. Por ejemplo, el Coliseo romano, que es una de las estructuras más emblemáticas de la antigua Roma. Por acá les voy a mostrar una imagen de referencia del Coliseo romano, sería esta que está por acá. Una pregunta que me surge es, ¿por qué se construyó el Coliseo romano? Tras el devastador incendio que afectó a Roma en el año 64, el emperador Nerón decidió edificar en la zona destruida un suntuoso palacio, el Domus Aurea, un magnífico palacio para él mismo. La construcción incluyó jardines y un lago artificial, pero esta obra exclusiva para la corte generó descontento entre los ciudadanos. Por eso, cuando Nerón fue depuesto, Vespasiano ascendió al trono y decidió mandar a derribar el complejo palaciego de Nerón y ordenó construir el Coliseo sobre lo que había sido un lago artificial. Este nuevo anfiteatro abierto al público buscaba ser un espacio de entretenimiento accesible para todos los habitantes de Roma y al mismo tiempo pretendía distanciar al nuevo régimen de las extravagancias de su predecesor. Como dato curioso, en la inauguración del Coliseo hubo un espectáculo que duró 100 días. Esta inauguración marcó el inicio de una tradición de entretenimiento en el que participaban miles de personas. ¿Cuál fue el material utilizado para la construcción del Coliseo? El anfiteatro fue construido principalmente con piedra caliza, mientras que las paredes internas fueron hechas de ladrillos, hormigón y piedra volcánica. Muy interesante. Ahora pasemos a la pintura romana. Háblame un poco sobre ese tema. La pintura romana, influida por griegos y etruscos, destacó en Pompeya 4 estilos que evolucionaron de la imitación del mármol a la perspectiva, la influencia oriental y un barroquismo fantástico con temas mitológicos, retratos y escenas cotidianas. Además, usaron motivos decorativos como guirnaldas, frutos o máscaras y practicaron también la pintura de caballete. El mosaico, elaborado con testelas de mármol o piedra, se difundió por todo el imperio con escenas de batallas, animales y vida diaria, conservándose ejemplos notables en Pompeya y el Museo de Nápoles. Aquí tenemos algunos ejemplos de la pintura romana. Hoy hemos viajado a la antigua Roma, un imperio que marcó la historia con su grandeza, su organización y también con sus contradicciones. Hemos conocido cómo sus monumentos, como el Coliseo y su legado político y cultural, aún resuenan en nuestra vida actual. Queremos agradecer a Noelia por acompañarnos y compartirnos este valioso recorrido al pasado.
Ha sido un placer. La historia de Roma siempre tiene algo nuevo que enseñarnos. Muchas gracias. En Conexiones en la Historia tenemos un nuevo segmento llamado Cuentos del Pasado. Vamos a escuchar un cuento sobre la primera revolución industrial a cargo de Montserrat. El cuento se llama El humo de la nueva era. En un pequeño pueblo de Inglaterra, llamado Ironbright, vivía Tomás, un joven aprendiz del herrero. Su vida transcurría entre el chisporroteo del fuego y el golpe del martillo sobre el metal. Sin embargo, un día llegó al pueblo un extraño invento, una máquina de vapor traída por un comerciante que aseguraba que cambiaría el mundo. Tomás observaba fascinado cómo la máquina movía pesadas ruedas y transportaba materiales con velocidad increíble. Era un espectáculo que parecía magia, pero pronto comprendió que con ella también llegaban cambios. Las fábricas crecían, la gente se trasladaba de los campos a las ciudades y los ritmos de vida se aceleraban. Aunque la máquina traía progreso, también trajo desafíos. Muchos artesanos, como el maestro herrero de Tomás, perdían trabajos y las calles se llenaban de humo y ruido. Sin embargo, Tomás vio una oportunidad. Empezó a estudiar cómo funcionaban las máquinas y poco a poco creó pequeños inventos que facilitaban el trabajo en la fábrica y hacían más seguros el oficio. Con el tiempo, Tomás entendió que la primera revolución industrial no solo transformaba la producción, sino también la vida de quienes se atrevían a aprender y adaptarse. El humo de las chimeneas ya no era solo un signo de contaminación, sino también de una nueva era de creatividad y cambios sin retorno. La enseñanza del cuento sobre la primera revolución industrial muestra que el progreso tecnológico transforma profundamente la vida de las personas y la sociedad, ofreciendo grandes oportunidades a quienes se adaptan y aprenden a aprovechar las nuevas herramientas. Sin embargo, también implica desafíos, como la pérdida de empleos tradicionales y cambios en las condiciones de vida. La historia de Tomás refleja cómo la creatividad, la innovación y la disposición para aprender permiten enfrentar estos cambios de manera positiva. Gracias por seguir en nuestra sintonía. El cuento que acabamos de escuchar nos deja muchas enseñanzas. Como escuchábamos anteriormente, la primera revolución industrial fue un periodo que transformó la producción, las ciudades y la vida de millones de personas. Nuevas máquinas, fábricas y fuentes de energía cambiaron radicalmente la economía y la sociedad en Europa. Este cambio no solo generó riquezas y progreso, sino también desigualdades, migraciones masivas y tensiones sociales que marcaron la política de los siglos posteriores. Estas tensiones y desigualdades no desaparecieron. Con el tiempo, los cambios industriales y tecnológicos continuaron acelerándose, preparando el terreno para un mundo donde las potencias competirán no solo por recursos y territorios, sino también por la supremacía tecnológica y económica. Así llegamos al siglo XX, donde la rivalidad entre Estados Unidos y la Unión Soviética se conocería como la Guerra Fría. Reflejaba esa lucha por poder, influencia y tecnología que comenzó siglos atrás con la Revolución Industrial. Vamos a escuchar a Luis, un apasionado por la historia de la Guerra Fría. Hoy no nos pudo acompañar en el set porque está en otro país, pero desde allá nos habla sobre este tema. Bienvenido, Luis. Gracias compañeras en el set y bueno, por darme el espacio de poder hablar de este tema del que realmente me entusiasma demasiado. Y bueno, vamos allá hacia qué tema es el de hoy. Como se mencionó por ahí, es la Guerra Fría. Que bueno, esto suena bastante fuerte, ¿no? Digamos que no era una guerra de balas
y tanques enfrentados directamente, sino más bien una especie de competencia, una pelea silenciosa, pero muy tensa, entre dos grandes potencias del mundo después de la Segunda Guerra Mundial, que fue Estados Unidos y la Unión Soviética. Imagínense esto, dos equipos enormes, cada uno con sus seguidores, sus ideas y hasta sus armas listas, pero sin enfrentarse cara a cara. Era como vivir en un constante partido que nunca terminaba y en el que todos los demás países tenían que escoger de qué lado debían estar. Por un lado, Estados Unidos representaba el capitalismo, la economía de mercado, las empresas privadas y la democracia como ellos la entendían. Por otro lado, tenemos a la Unión Soviética, que defendía el comunismo, siendo un sistema donde todo debía estar controlado por el Estado, sin empresas privadas, buscando la igualdad total. Lo curioso que me gustaría destacar de esta rivalidad es que se vivía en absolutamente todo. Y no estoy hablando solamente desde una parte militar, sino también en la política, en la economía, en la ciencia y hasta en el deporte por allá. Por ejemplo, la famosa carrera espacial. ¿Quién llega primero al espacio? ¿Quién es el primero en poner el hombre en la luna? Y claro, no faltaban las competencias en los Juegos Olímpicos, donde cada medalla era vista como un triunfo ideológico. La Guerra Fría, por su lado, también significó miedo. Sí, un miedo constante a que en cualquier momento estallara una guerra nuclear, porque ambos tenían bombas atómicas. Imagínense solo la tensión. El mundo vivía con el reloj de la catástrofe siempre marcando la hora. Y realmente no podemos olvidar que esa rivalidad se vivió también en otros países. No siempre peleaban directamente, pero apoyaban a bandos distintos en conflictos locales. Por ejemplo, en Corea, en Vietnam, en Cuba, eran como guerras prestadas, por así decirlo, donde cada potencia metía mano de obra para tratar de alguna manera, podemos decirlo así, de ganar influencia. Al final, la Guerra Fría duró varias décadas, prácticamente desde el final de la Segunda Guerra Mundial hasta casi el fin del siglo XX, cuando la Unión Soviética se derrumbó. Y lo más impresionante es que aunque nunca hubo un enfrentamiento directo total entre Estados Unidos y la Unión, sus consecuencias marcaron el mundo entero. En resumen, la Guerra Fría fue eso, una pelea sin batalla directa, pero con mucho miedo, muchas tensiones y con un impacto que todavía se siente en la forma en la que el mundo se organiza hoy. Así que, compañeras, yo diría que más que una guerra, fue una especie de película de suspenso que duró más de 40 años y que mantuvo a todos, absolutamente a todos, pendientes del desenlace. Con esto, doy gracias por darme el espacio, por darme el tiempo, por escuchar y cierro mi reporte. Vuelvo con ustedes al set. Y así concluimos nuestro especial histórico, donde viajamos desde la primera revolución industrial hasta la Guerra Fría, entendiendo cómo los avances tecnológicos y los cambios sociales han moldeado nuestro mundo. Gracias por acompañarnos en este recorrido. No olviden seguir atentos a nuestras próximas emisiones, donde continuaremos explorando los eventos que han definido la humanidad. Hasta la próxima.